Bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada porque hoy nos vamos a sumergir en un mundo lleno de risas, miradas intensas y finales felices del mundo de las comedias románticas turcas. Sí, esas series que nos tienen enganchados, suspirando por esos protagonistas guapísimos y con una química que traspasa la pantalla. Hoy les traigo mi top 5 de comedias románticas turcas que, les prometo, les robarán el corazón. Prepárense para descubrir nuevas historias, revivir momentos inolvidables y sobre todo, para apuntar en su lista de pendientes esas series que no se pueden perder por nada del mundo. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Subo contenido sobre series, películas, libros y todo lo que me apasiona, así que estoy segura de que encontrarás algo que te guste. Y si ya eres parte de esta hermosa comunidad, muchísimas gracias por tu apoyo. ¡Vamos allá! Empezamos este viaje con una serie que se convirtió en un fenómeno mundial, Erkenzicus, o como la conocemos en español, Pájaro Soñador. Esta historia nos presenta a Sanem, una joven soñadora y un poco torpe que por circunstancias de la vida, termina trabajando en una importante agencia de publicidad. Allí conoce a Can, el fotógrafo aventurero y espíritu libre hijo del dueño de la agencia. La química entre ellos es instantánea, como un rayo. Lo que me encanta de Erkenzicus es la inocencia y la frescura de la relación entre Sanem y Can. Sus personalidades son tan diferentes que chocan constantemente, pero al mismo tiempo se complementan a la perfección. La serie está llena de situaciones divertidas, enredos amorosos, paisajes espectaculares de Estambul y por supuesto momentos súper románticos que te harán suspirar. La actuación de Demet Özdemir y Can Yaman es simplemente brillante. La química que tienen es palpable y te hace creer en el amor verdadero. Además, la banda sonora es preciosa, perfecta para ambientar cualquier momento romántico. Si buscas una comedia romántica ligera, divertida y con mucho encanto, Erkenzicus es tu serie. Pero profundicemos un poco más en el encanto de Erkenzicus. Más allá de la química innegable entre Sanem y Can, la serie explora temas universales como la búsqueda de la identidad, la importancia de seguir tus sueños y el poder transformador del amor. Sanem al principio es una joven un poco perdida, que se siente presionada por su familia para encontrar un trabajo estable y casarse. Su torpeza y su espíritu libre la hacen sentir fuera de lugar en el mundo corporativo, pero al conocer a Can, descubre una nueva faceta de sí misma y se atreve a perseguir sus propias aspiraciones. Can, por su parte, es un hombre que ha vivido muchas aventuras, pero se siente solo y desconectado de sus raíces. Sanem le ayuda a reconectar con su familia y a encontrar un sentido a su vida. La serie también destaca por su representación de la cultura turca, mostrando la belleza de Estambul, sus tradiciones y su gastronomía. Los paisajes son espectaculares y la música te transporta a ese mundo mágico. Además, los personajes secundarios son muy carismáticos y le dan un toque especial a la historia. Desde la familia de Sanem, con su madre sobreprotectora y su padre comprensivo, hasta los compañeros de trabajo de la agencia, cada uno de ellos aporta su granito de arena a la trama y te hace sentir parte de la comunidad. Y no olvidemos los momentos cómicos, que son muchos y muy divertidos. Las ocurrencias de Sanem, los celos de Can y los enredos amorosos te sacarán más de una carcajada. En definitiva, Erkenzicus es una serie que te hará reír, llorar y suspirar, todo al mismo tiempo. Es una historia de amor que te tocará el corazón y te dejará con una sonrisa en el rostro. En el número 4 de mi lista tenemos Senkalkapm, conocida en español como Love is in the air o Llamas a mi puerta. Esta serie nos cuenta la historia de Eda, una joven estudiante de arquitectura que sueña con estudiar en el extranjero, pero pierde su beca por culpa de Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto. Para conseguir su beca de vuelta, Eda se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses. Senkalkapm es una serie que engancha desde el primer momento. La relación de amor-odio entre Eda y Serkan es súper entretenida, sus constantes discusiones y sus miradas intensas te mantienen al borde del asiento. La serie explora temas como la ambición, los sueños, la familia y, por supuesto, el amor. La actuación de Hande Erçel y Kerem Bürsin es impecable. Ambos logran transmitir a la perfección las emociones de sus personajes. Además, la serie cuenta con un elenco secundario muy divertido y carismático que le da un toque especial a la historia. Si te gustan las comedias románticas con mucho drama, giros inesperados y una pareja protagonista con una química explosiva, Senkalkapm te encantará. Pero Senkalkapm
no es solo una comedia romántica con una trama atractiva y una química explosiva entre los protagonistas. La serie también destaca por su mensaje de empoderamiento femenino y la importancia de luchar por tus sueños. Eda es una joven independiente y decidida que no se rinde ante las adversidades. A pesar de perder su beca y verse obligada a aceptar el trato de Serkan, nunca pierde su esencia y lucha por conseguir sus metas. La serie también critica la obsesión por el éxito y el dinero, mostrando que lo más importante en la vida son las relaciones humanas y la felicidad personal. Serkan al principio es un hombre frío y ambicioso que solo se preocupa por su trabajo. Pero al conocer a Eda, aprende a valorar las cosas importantes de la vida y a abrir su corazón al amor. Además, Senkalkapm ofrece una visión de la sociedad turca contemporánea, mostrando sus costumbres, sus tradiciones y sus valores. La serie también aborda temas como la desigualdad social y la discriminación de género. Los personajes secundarios son muy interesantes y le dan profundidad a la historia. Desde la mejor amiga de Eda, que es una abogada brillante y comprometida con la justicia social, hasta el socio de Serkan, que es un hombre leal y sensible. Cada uno de ellos aporta su perspectiva a la trama y te hace reflexionar sobre diferentes aspectos de la vida. Y no olvidemos los momentos de humor, que son muchos y muy divertidos. Las ocurrencias de Eda, las reacciones de Serkan y los enredos amorosos te sacarán más de una sonrisa. En resumen, Senkalkapm es una serie que te hará reír, llorar y reflexionar. Es una historia de amor que te inspirará a luchar por tus sueños y a valorar las cosas importantes de la vida. Continuamos nuestro recorrido con una serie que me enamoró por su sencillez y su ternura, Dolunay, que en español se tradujo como Luna llena. Esta serie nos presenta a Nazl, una joven estudiante de cocina que sueña con abrir su propio restaurante. Para ganar dinero, Nazl acepta un trabajo como chef personal en la casa de Ferit Aslan, un hombre de negocios obsesionado con el orden y la limpieza. Lo que más me gusta de Dolunay es la evolución de la relación entre Nazl y Ferit. Al principio chocan constantemente por sus personalidades opuestas, pero poco a poco van descubriendo que tienen mucho en común. La serie está llena de momentos adorables, situaciones cómicas y escenas muy románticas. La comida juega un papel importante en la historia, ya que es a través de la cocina que Nazl y Ferit se conectan y se enamoran. La actuación de Ozge Gurel y Can Yaman es maravillosa, la química que tienen es innegable y te hace creer en el poder del amor. Si buscas una comedia romántica dulce, divertida y con un toque gastronómico, Dolunay es la opción perfecta. Pero Dolunay es mucho más que una comedia romántica con un toque gastronómico. La serie explora temas como la soledad, la necesidad de conexión humana y la importancia de la familia. Nazl es una joven que ha tenido que madurar muy rápido y que lucha por cumplir sus sueños. Ferit es un hombre solitario y perfeccionista que se ha construido una coraza para protegerse del mundo. Al conocerse, ambos aprenden a abrir su corazón y a dejar entrar a otra persona en su vida. La serie también destaca por su representación de la cultura turca, mostrando sus tradiciones culinarias y sus valores familiares. La comida es un elemento clave en la historia, ya que es a través de la cocina que Nazl y Ferit se conectan y se enamoran. Los platos que preparan son deliciosos y te harán agua la boca. Además, Dolunay cuenta con un elenco secundario muy entrañable que le da calidez a la historia. Desde la mejor amiga de Nazl, que es una joven divertida y optimista, hasta el hermano de Ferit, que es un hombre amable y comprensivo, cada uno de ellos aporta su granito de arena a la trama y te hace sentir parte de la familia. Y no olvidemos los momentos románticos, que son muchos y muy tiernos. Las miradas cómplices entre Nazl y Ferit, los gestos de cariño y las escenas de amor te harán suspirar. En definitiva, Dolunay es una serie que te hará sentir bien, que hará creer en el amor y te dejará con ganas de probar la deliciosa comida turca. Es una historia dulce y conmovedora que te tocará el corazón. En el número 2 de mi lista tenemos una serie que me hizo reír a carcajadas, Kiral Kask, que en español se conoció como Te alquilo mi amor. Esta serie nos cuenta la historia de Defne, una joven camarera que, para ayudar a su familia, acepta una extraña propuesta, enamorar y casarse con Omer Ipliki, un exitoso diseñador de zapatos. Kiral Kask es una serie súper entretenida y divertida. La trama es original y está llena de giros inesperados. La relación entre Defne y Omer es súper cómica, al principio ella está fingiendo, pero poco a poco se va enamorando de él de verdad. La serie explora temas como la familia, el dinero, el amor y la honestidad.
La actuación de Elçin Sangu y Bar Arduk es excelente, ambos logran transmitir a la perfección la dualidad de sus personajes. Además, la serie cuenta con un elenco secundario muy divertido y carismático que le da un toque especial a la historia. Si te gustan las comedias románticas con mucho humor, drama y una trama original, Kiral Kask es una serie que no te puedes perder. Pero Kiral Kask no es solo una comedia romántica divertida y original. La serie también aborda temas importantes como la importancia de la familia, la presión social y la búsqueda de la felicidad. Defne es una joven que se sacrifica por su familia y que lucha por salir adelante. Homer es un hombre exitoso pero solitario que busca el amor verdadero. La serie muestra cómo ambos personajes aprenden a superar sus obstáculos y a encontrar la felicidad juntos. Además, Kiral Kask destaca por su humor inteligente y sus diálogos ingeniosos. Los personajes secundarios son muy divertidos y le dan un toque especial a la historia. Desde la tía de Defne, que es una mujer chismosa y entrometida, hasta el mejor amigo de Homer, que es un hombre leal y divertido, cada uno de ellos aporta su granito de arena a la trama y te hace reír a carcajadas. Y no olvidemos los momentos románticos, que son muchos y muy apasionados. Las miradas entre Defne y Homer, los besos robados y las escenas de amor te harán suspirar. En resumen, Kiral Kask es una serie que te hará reír, llorar y emocionarte. Es una historia de amor que te enseñará a valorar la familia, a luchar por tus sueños y a encontrar la felicidad en las pequeñas cosas de la vida. Es una comedia romántica que te robará el corazón. Y finalmente llegamos al número 1 de mi lista, la comedia romántica turca que para mí es simplemente perfecta, Güneşi Beklerken, conocida en español como Esperando el Sol. Esta serie nos cuenta la historia de Zeynep, una joven que se muda a Estambul con su madre después de que su negocio se arruinara. En su nuevo instituto, Zeynep conoce a Kerem Sae, un chico popular y problemático que la hará la vida imposible. Güneşi Beklerken es una serie que me enamoró desde el primer momento. La trama es original y está llena de drama, romance y misterio. La relación entre Zeynep y Kerem es súper intensa. Al principio se odian a muerte, pero poco a poco van descubriendo que tienen mucho en común. La serie explora temas como la amistad, la familia, el amor, la venganza y la identidad. La actuación de Hande Doğandemir y Kerem Bürsin es sublime, ambos logran transmitir a la perfección las emociones de sus personajes. Además, la serie cuenta con una banda sonora preciosa que te hará suspirar. Si buscas una comedia romántica con mucho drama, misterio y una pareja protagonista con una química increíble, Güneşi Beklerken es la serie perfecta para ti. Para mí, es una joya que todo el mundo debería ver. Pero Güneşi Beklerken es mucho más que una comedia romántica con drama y misterio. La serie aborda temas profundos como la búsqueda de la identidad, la superación personal y la importancia de la amistad. Zeynep es una joven fuerte y decidida que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Kerem es un chico rebelde y atormentado que esconde un gran corazón. La serie muestra cómo ambos personajes aprenden a superar sus traumas y a construir un futuro juntos. Además, Güneşi Beklerken destaca por su trama intrigante y sus personajes complejos. La serie te mantiene enganchado desde el primer episodio hasta el final, con giros inesperados y revelaciones sorprendentes. El elenco secundario también es excelente con personajes que aportan humor, drama y emoción a la historia. Desde la mejor amiga de Zeynep, que es una joven divertida y leal, hasta el padre de Kerem, que es un hombre poderoso y misterioso, cada uno de ellos tiene un papel importante en la trama. Y no olvidemos la banda sonora, que es simplemente preciosa. Las canciones que acompañan las escenas de amor y drama te harán emocionar y te sumergirán aún más en la historia. En resumen, Güneşi Beklerken es una serie que te hará reír, llorar, emocionarte y reflexionar. Es una historia de amor que te tocará el corazón y te dejará una huella imborrable. Es una joya que todo el mundo debería ver. Y con Güneşi Beklerken llegamos al final de mi top 5 de comedias románticas turcas que te robarán el corazón. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo del amor y la risa turca. Recuerden que estas son solo mis recomendaciones personales, hay muchísimas más comedias románticas turcas geniales. En resumen, hoy hemos hablado de Erkencikus con su frescura y encanto, Senkalkam con su drama y giros inesperados, Dolunay con su ternura y toque gastronómico, Kiral Kask con su humor y originalidad, y Güneşi Beklerken con su drama, misterio y romance. Todas ellas te aseguro que te robarán el corazón.
Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya servido para descubrir nuevas series o para revivir momentos inolvidables. Ahora me encantaría saber cuáles son sus comedias románticas turcas favoritas. Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. ¿Coincidimos en alguna? ¿Cuál me recomiendan a mí? Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban a mi canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.